Hola, bienvenidos, mi nombre es Raúl y este video es un material de apoyo para la correcta y adecuada instalación de la unidad EcoWise modelo EW30 de 30 amperes monofásico. Te mostraré paso a paso algunas recomendaciones útiles que debes de considerar de acuerdo a las regulaciones técnicas relacionadas en materia de instalaciones eléctricas y las buenas prácticas de ingeniería. Acompáñame. EcoWise es un controlador de voltaje con alta estabilidad de la tensión eléctrica de los hogares. Brinda protección contra los cortocircuitos, sobrecalentamiento o sobrecargas de corriente, lo que optimiza el consumo de los aparatos eléctricos. Gracias a su eficiente tecnología de punta, ahorra hasta un 23% en el consumo de energía, porque aminora las fluctuaciones de tensión dentro del hogar. Por su capacidad de programación, actualmente no existe un regulador de voltaje que en sus especificaciones eléctricas se le compare. Es una verdadera solución de la red de suministro inteligente. Para instalar adecuadamente la unidad EcoWise se requiere de un electricista calificado y certificado que realice un diagnóstico previo a la instalación en la vivienda. Tú como electricista debes verificar los siguientes aspectos. Verificar este diagrama que puedes consultar en la página www.ecowise.mx. El EcoWise se instala entre el interruptor principal y el centro de carga, de conformidad con lo indicado por la norma de instalaciones eléctricas NOM 001-CD, así como la especificación CFE DCMB T100 sobre acometidas monofásicas. Ubicar el interruptor general y el centro de carga del inmueble y así definir el mejor lugar de instalación del equipo. Identifica el conductor de tierra física. Si no existe, hay que instalarlo. De esto depende el buen funcionamiento de la unidad. Verifica que el neutro de la instalación esté debidamente conectado a tierra. Normalmente, esto se hace en la caja del medidor de la Comisión Federal de Electricidad, pero podemos aterrizar el neutro en el interruptor principal o en el centro de carga. La casa debe tener una buena tierra física, con una resistencia menor a 25 ohms. En caso de que exista más de una tierra física, estas deben estar interconectadas. Si no cuentas con un medidor de tierra, entonces, con el multímetro, asegúrate que la tensión eléctrica entre neutro y tierra sea menor a 1 volt. De lo contrario, la tierra física no es adecuada y habrá que corregirla. Mide el voltaje y la corriente eléctrica en condiciones normales de uso. Si es necesario, enciende todos los aparatos eléctricos de manera simultánea. Con el multímetro, identifica los conductores de fase neutro y tierra y mide los voltajes. Fase neutro, fase tierra. Neutro, tierra. El voltaje fase neutro debe estar dentro de la tolerancia de la norma, que es 127 más menos 10%. Anótalos para referencia posterior. También anota la corriente eléctrica máxima de consumo. Recuerda que una conexión incorrecta puede derivar en lesiones personales o severos daños en la unidad EcoWise y en la instalación eléctrica de la vivienda. Márcalos si es necesario. Examina el espacio disponible. Se recomienda que la instalación sea lo más cercano al centro de carga, pero si no es posible, entonces puede instalarse a un lado del interruptor principal, siempre y cuando no quede a la intemperie. Mide las distancias para adquirir la cantidad de tubo y cables necesarios. Una vez que realizamos esta valoración, es necesario tener presente algunas recomendaciones. La unidad EcoWise debe instalarse solo de forma vertical con una separación mínima de 15 centímetros entre esta y cualquier otro cuerpo. Verifica que haya espacio suficiente bajo el equipo para oprimir el botón de restablecimiento de corriente. Si la ubicación de la unidad impide o dificulta la lectura del medidor de energía, lo mejor será una nueva ubicación. Los cables conductores eléctricos deben estar protegidos por una tubería adecuada. Puede ser con tubo conduit de 19 milímetros metálico o tubo flexible metálico con conectores roscados y tuercas. Algunas aplicaciones podrían requerir el uso de canaleta adecuada de 17 por 35 milímetros. Mide la distancia del equipo al interruptor o centro de carga. Cuanto más corta, mejor. El calibre de los cables conductores eléctricos debe ser como mínimo de 10 AWG. En caso de acometidas con calibre 8 AWG,
se recomienda continuar con este calibre para la fase de entrada y salida. Utiliza los colores de cables recomendados: verde o desnudo para el electrodo de tierra, blanco o gris para el neutro, negro para la fase de entrada y rojo para la salida. Es muy importante el uso de colores para evitar confusiones. Después de realizar el diagnóstico del lugar en donde se instalará la unidad y ya que conoces las medidas de instalación, veamos el equipo y material que necesitarás. Las herramientas que vamos a necesitar son nivel, taladro, broca de 1/4 de pulgada, un desarmador plano, uno de cruz y un multímetro. 4 pijas de 8 milímetros por 38 milímetros de largo. Para la instalación requieres de 4 taquetes de 1/4 de pulgada. Cables calibre 10 AWG en colores verde, blanco, negro y rojo, de acuerdo a la longitud medida anteriormente. Tubo conduit metálico rígido o flexible, según sea el caso, de 19 milímetros con 2 conectores roscados y tuercas. Abrazaderas tipo uña u omega de 19 milímetros, según sea necesario. Cinturones de plástico para alinear y sujetar los cables, según sea necesario. Conectores roscados para cable calibre 10 AWG. 4 pinzas, de punta, de electricista, corte y pinzas cortacable. Ahora sí, estamos listos para la instalación. Al abrir la caja de tu equipo, asegúrate que contenga manual de instrucciones, plantilla de instalación, garantía y el dispositivo protegido con plástico. Sigue esta serie de pasos que te propongo para instalar el aparato de forma correcta. Paso 1. Interrumpe el suministro de energía eléctrica de la vivienda antes de iniciar la instalación. Que abras todos los interruptores termomagnéticos o pastillas del centro de carga. Verifica con un multímetro que no haya tensión eléctrica en el interruptor principal. Paso 2. Coloca la plantilla con cinta adhesiva en el lugar que previamente designaste como ideal para la instalación. Con el uso del nivel, asegúrate que la plantilla esté colocada correctamente. Paso 3. Una vez colocada la plantilla, barrena los orificios para los taquetes en los 4 lugares marcados. Retira la plantilla e inserta los taquetes. Pon los tornillos hasta el fondo, dejando que la cabeza sobresalga un poco. Paso 4. Coloca el aparato haciendo coincidir los orificios de la unidad con los tornillos. Aprieta bien los tornillos. Paso 5. Abre la tapa de la unidad. Lo más recomendable es quitar el botón de reinicio para que no se dañe y colocarlo posteriormente cuando concluya la instalación. Paso 6. Introduce los 4 cables de color indicado por el ducto flexible o canaleta que van dentro del centro de carga o interruptor principal al equipo. Paso 7. Pela la punta de los cables aproximadamente 13 milímetros, retirando el aislamiento plástico con cuidado para no maltratar el conductor. Enrosca los hilos con firmeza. Paso 8. Inserta el cable verde de tierra que proviene del interruptor principal o centro de carga en la terminal de tierra del controlador. Aprieta la terminal con firmeza. Se recomienda un torque de 35 kilogramos por centímetro, equivalente a 30 libras por pulgada. En caso de no tener torquímetro, apriete el tornillo fuertemente. Paso 9. Coloca y conecta el cable negro de fase que viene de la salida del interruptor principal en la entrada del controlador. Terminal Hot In. Paso 10. Conecta el cable neutro de color blanco desde la barra de neutros hasta la terminal Neutral In del equipo. En el EcoWise, las terminales Neutral In y Neutral Out son el mismo punto, por lo que solamente es necesario colocar un cable neutro de calibre 10 AWG. Paso 11. Conecta el cable rojo de la terminal de salida del equipo Hot Out
a la terminal de entrada del centro de carga. Verifica todas las conexiones. Todos los tornillos deben apretarse con un torque de 23 kilogramos por centímetro, equivalente a 20 libras por pulgada. En caso de no tener torquímetro, apriete el tornillo fuertemente. Ahora podemos colocar nuevamente el botón de reinicio y estamos listos para verificar nuestra instalación. De igual manera, se realizan las conexiones correspondientes en el interruptor principal. Ya que terminaste la instalación, verifica el funcionamiento y correcta instalación de la unidad. Como medida de seguridad, cierra la tapa del EcoWise. Verifica que prenda el LED. Cuando se suministre la energía eléctrica, la luz verde del LED de nuestro equipo parpadeará 5 veces hasta quedarse encendida. Si esto sucede, es señal del correcto funcionamiento de la unidad. Pero si la luz verde permanece parpadeando, entonces la unidad o la instalación tienen algún problema. En ese caso, consulta el manual de instalaciones donde te dirá el tipo de falla. Después, con el multímetro, comprueba el voltaje de la alimentación directamente en las terminales del equipo. Entrada, fase contra neutro. Fase contra tierra. Neutro contra tierra. Y la salida, fase contra neutro. La tensión de entrada fase contra neutro es la que provee la compañía suministradora. Normalmente es de 127 más menos 10%. En caso de que el voltaje de suministro sea menor a 120 volts, revise las conexiones de la cometida. Es muy importante que todos los tornillos de la cometida estén bien apretados. La tensión fase contra tierra debe ser similar a la tensión fase contra neutro. La tensión neutro contra tierra debe ser menor a 1 volt. Si no es así, tenemos un problema con la tierra física que hay que corregir antes de usar el controlador. La tensión fase de salida contra neutro debe ser igual a la tensión programada en el EcoWise. De fábrica, se programa normalmente a 115 volts, por lo que debe tener esa medida más o menos 2 volts. Coloca el tapón plástico en el orificio que quedó libre para evitar la entrada de polvo, agua o insectos que podrían dañar el equipo. Una vez verificado, cierra la tapa de la unidad EcoWise y pone el tornillo para evitar que la tapa se abra. Finalmente, hay que cerrar los interruptores termomagnéticos o pastillas del centro de carga, uno por uno, y verificar que los aparatos electrodomésticos funcionen correctamente. En caso necesario, verifica que todos los tornillos del centro de carga estén bien apretados. Para que la unidad tenga una larga duración, es necesario darle mantenimiento anual. El mantenimiento es muy sencillo. Con el equipo desenergizado, tendrás que revisar las conexiones y que todos los tornillos estén debidamente apretados. Las tarjetas electrónicas deben estar libres de polvo. Si es necesario, usa aire comprimido para su limpieza. Verifica el estado de la tierra física. Con el equipo energizado, verifica el voltaje fase neutro, fase tierra y neutro tierra. Llegamos al final de esta demostración. Ahora solo resta disfrutar de los beneficios que este administrador de voltaje te ofrece. Recuerda que una adecuada y segura instalación es sinónimo de garantía. Hasta la próxima.